chicos, ¿cómo están? Aquí es su servidor Nomizoma trayendo un nuevo video para este bonito canal. Bueno, hoy les traigo la quinta parte de esta teoría que se llama ¿qué hubiera pasado si el Tanjiro era más serio? La verdad pues no siento si no se las traje antes. Es que la neta no se las iba a traer hoy, día domingo, que me estoy desvelando. Son las 3 de la madrugada. Pero pues yo sé que les gusta, yo sé que es la teoría que está reviviendo mi canal y la verdad pues no soy un mal agradecido. La verdad estoy muy agradecido con todos ustedes que le están dando una oportunidad a esta teoría, y voy a tratar de cada semana traer mínimo un capítulo, si puedo dos. Voy a tratar de 2 capítulos traérselos, pero pues también saben que yo trabajo y no voy a estar siempre trayendo teorías constantemente o capítulos constantemente. Voy a tratar de que las principales, como esta y como la de qué hubiera pasado si Naruto era amigo de Kurama desde el principio, no falten en el canal, como también otras que están muy cortas, como la de Zuko, que está en el segundo canal. Si gustan, abajo en la descripción están los links de los canales que estoy manejando, principalmente uno que se llama, en la descripción le puse Onisama Animes, pero pues es el canal que siempre me dejó. Ese voy a subir también videos ahí. Estoy también planeando subir una teoría, tal vez el lunes les dé una probada de lo que se va a venir. Todavía estoy manejando la miniatura, no la he podido terminar ni la he empezado porque pues fallas en la producción. Pero ya tengo la render, ya tengo una imagen de que cómo hacer la miniatura y eso. Quiero comentarles que pues no estoy preparado para lo que se va a venir, porque voy a desgastarme, en serio chicos, en todo lo que se va a venir. Voy a seguir subiendo constantemente videos que no sé cómo los voy a sacar, pero la siguiente semana se va a venir va a estar bien tocha de videos. Tal vez haya 3 capítulos de qué hubiera pasado si Tanjiro era más serio, 3 capítulos de qué hubiera pasado si Naruto era amigo de Kurama, y así de todas las teorías. Pero también es para revivir el otro canal, que lo voy a tratar de revivir. Siempre me dijo que va a subir sus propios capítulos, que ya está planeando subir Meliodas traicionado y Tanjiro traicionado. También me dijo que hiciera unas miniaturas de Naruto traicionado. No sé, a Chile no sé qué prepara. También me dijo una miniatura que pues, no sé si es spoiler. Bueno, no se lo veis porque la verdad no es una teoría que todavía está en el canal, así que sí es spoiler. Tal vez en la comunidad ahí les dé unas breves noticias sobre la nueva teoría, pero es del anime Kimetsu no Yaiba XD. Bueno, creo que hoy es el último día que voy a estar trabajando. Mañana lunes descanso y el domingo me la voy a pasar durmiendo. Me voy a dormir a las 10 de la mañana para que estar a las 7 de la mañana full despierto, full, subiendo videos, full, haciendo videos, full, tomándome una coquita para estar al 100, haciendo miniaturas también. Voy a estar full y esperemos no ser ZZZ, sino God X. Creo que me estoy pendejando.
Perdón, YouTube, no quise decir eso. Bueno, adiós. Me voy porque voy a decir más groserías y YouTube me va a cancelar. XD. Adiós, nos vemos en un próximo video. Capítulo 5, una declaración bajo las estrellas. Tanjiro gritó los nombres de Kiyoshi y Teruko mientras corría por la casa hacia donde su nariz lo llevaba, sus olores se volvían más fuertes por segundo. Sus pasos resonaban en las paredes de la casa mientras corría, pero no le preocupaba atraer la atención de nadie ni de nada que todavía estuviera dentro. Después de la muerte de Kyogai, ya no podía oler nada malicioso dentro de los confines de la casa. Fuera lo que fuese lo que había dentro con Kyogai, solo podía asumir que se había encargado de Zenitsu o del asesino con la máscara de cabeza de jabalí puesta. Kiyoshi. Teruko. Gritó de nuevo, antes de doblar una esquina y encontrar el rastro de olor que conducía directamente a un par de puertas que conducían a una habitación iluminada. Kiyoshi. Teruko. Estoy aquí. Se agarró a las puertas y las abrió a un lado, solo para tener que evitar rápidamente ser golpeado en la cabeza por objetos aleatorios por los dos niños después de que gritaron ante su repentina aparición. «¡Oye! Soy yo», exclamó Tanjiro, agitando los brazos hacia ellos y logrando detener a Teruko antes de que arrojara un jarrón de cerámica. «¿No escuchaste? Espera, ¿por qué me estabas lanzando cosas?» «Lo lamentamos». Kiyoshi se disculpó cuando Teruko dejó el jarrón. El Tsuzumi desapareció, así que nos entró el pánico. Tanjiro parpadeó un par de veces, notando que el tambor de hecho se había desvanecido, y les sonrió a los dos. Sus hombros se relajaron y dejó escapar un suspiro de alivio. Ya veo, me alegro de que ambos estén a salvo. Ahora es seguro, sí. Como puede ver, he regresado. Tanjiro respondió sin dejar de sonreír. Como si se abrieran las compuertas, todo el estrés y las emociones que se habían acumulado dentro de la pequeña Teruko finalmente se liberaron cuando comenzó a llorar en voz alta. Kiyoshi tomó la mano de su hermana mientras lloraba, mientras Tanjiro se acercaba a los hermanos y se arrodillaba frente a ellos para frotar suavemente la cabeza de Teruko. Iba a decir algo antes de que Teruko soltara a su hermano y se ahogara en el pecho de Tanjiro mientras continuaba llorando, su voz amortiguada por su uniforme de asesino de demonios. Los ojos de Tanjiro se abrieron un poco antes de que él cerrara los brazos y envolviera sus brazos alrededor de la niña, sosteniéndola en ellos mientras la dejaba liberar todos sus miedos y emociones reprimidos bajo los ojos de su hermano mayor. Tomó unos minutos para que todo saliera, pero una vez que Teruko terminó, y sus gritos ahogados se convirtieron en ligeros gemidos y sollozos, Tanjiro la apartó con cuidado de su pecho y volvió a frotar su cabeza. Hicisteis un buen trabajo aguantando, los dos. Vamos, es hora de que nos vayamos. Tanjiro puso una mano en su rodilla y se incorporó, ayudando a Teruko a ponerse de pie primero mientras ella limpiaba sus ojos de lágrimas antes de izar a Kiyoshi sobre su espalda y dejarlo envolver sus brazos alrededor de sus hombros. Una vez que tuvo sus piernas firmemente sostenidas por sus brazos, dejaron la habitación. Teruko caminaba detrás de ellos mientras Tanjiro cargaba a su hermano en su espalda. En el tiempo transcurrido desde que había dejado a los dos niños solos, su pierna, gracias al ungüento especial de su maestro, había mejorado mucho y ya no le dolía tanto como antes. Todo lo que tenía que hacer era visitar al médico en su ciudad, y deberían poder tratar la herida mejor que él. Después de caminar unos minutos más, solo teniendo que doblar por otro pasillo, la nariz de Tanjiro pudo captar el olor de Zenitsu, así como el hermano que estaba con él, acercándose. Pensó que debían estar afuera y sonrió ante la idea de volver a verlos a todos sanos y salvos, antes de que su nariz captara otro olor. Una vez familiar que hizo que su corazón se detuviera. Huelo sangre. Pensó Tanjiro, su sorpresa apareció en su rostro, lo que hizo que Kiyoshi se inclinara un poco preocupado. ¿Está todo bien? Ah, sí. Démonos prisa. Tanjiro luego comenzó a trotar, Teruko los siguió mientras se dirigían a la salida. Doblaron una esquina y regresaron al pasillo inicial con el suelo de tierra y macetas a cada lado contra la pared por la que habían caminado después de entrar a la casa. Las puertas al final estaban cerradas, sin embargo, desde allí pudo escuchar algunos gritos y un ruido similar al de algo golpeado llegó a través de las puertas cerradas hasta sus oídos. Tanjiro aceleró y corrió directamente hacia la puerta, sin hacer caso de lo que podría suceder a continuación debido al olor a sangre y los sonidos de una lucha que venían del exterior. Luego abrió la puerta y salió corriendo, solo para detenerse en seco cuando todo su cuerpo fue golpeado por los brillantes rayos del sol afuera.
Oh no, pensó Tanjir, con los ojos muy abiertos por el terror mientras miraba el sol de la mañana en el cielo. No había pensado en cuánto tiempo habían estado dentro de la casa. Afuera era de mañana y acababa de correr de cabeza hacia su luz mientras era un demonio incapaz de vivir bajo los rayos del sol. Iba a empezar a arder pronto. Iba a dejar a Nezuko atrás, completamente solo, sin ningún familiar que la cuidara. Había fallado. Ah. Tanjir-san, mira. Mira. ¿Qué? Tanjir volvió a sus sentidos, esperando su fin, solo para ver que no solo no se estaba quemando al sol, sino que estaba perfectamente bien sin ningún signo de quemado en absoluto. El sol se sentía cálido sobre su piel, un bien perdido del que se había olvidado desde que se convirtió en demonio. Pero no podía pensar en eso en ese momento, su atención fue atraída por Kiyoshi hacia Zenitsu, abrazando la caja de Nezuko por su vida, mientras el hombre con la cabeza de jabalí lo pateaba una y otra vez. Vamos, muévete. Gruñó el asesino enmascarado, pateando nuevamente el costado izquierdo de Zenitsu, lo que le hizo jadear. El hombre había desenvainado sus dos espadas dentadas y estaba mirando a Zenitsu mientras mantenía sus brazos envueltos alrededor de la caja de manera protectora. Saca tu espada y pelea conmigo. Maldito imbécil. Tanjir estaba completamente paralizado por la conmoción. Shoichi estaba un poco fuera de lugar, acobardado por el miedo del asesino con cabeza de jabalí, mientras Zenitsu lentamente levantó la cabeza y notó a Tanjiro parado al sol afuera de la casa. Le dolía el cuerpo y tenía los dedos entumecidos, con sangre goteando de su boca y charco de su fosa nasal izquierda, así como su ojo derecho negro y azul e hinchado casi completamente cerrado. A pesar de eso, reunió la fuerza para hablar y llamó la atención de Tanjir. Tanjir, yo, no sé cómo, estás aquí, pero, lo protegí, murmuró, tosiendo levemente. Porque dijiste, esto era más importante para ti, que tu vida, la cosa es un demonio dentro de esta caja, ¿verdad? El corazón de Tanjir saltó un poco hacia Zenitsu, quien incluso cuando reveló que conocía el contenido de la caja, el mismo acto de protegerla desinteresadamente con su vida debido a lo que había dicho, fue suficiente para hacer que las esquinas de las lágrimas se llenasen de lágrimas. Sus ojos. Zenitsu siempre había tenido una audición excepcional, capaz de escuchar cosas que la mayoría de la gente no podría. Incluso podía captar y recordar palabras u oraciones que fueron dichas por otros mientras dormía. Desde el mismo momento en que se conocieron, Zenitsu supo que había un demonio dentro de la caja que Tanjir llevaba en la espalda mientras viajaban, porque los sonidos que hacen los demonios no se parecen en nada a los sonidos humanos. Incluso Tanjir hizo estos ruidos, aunque en menor escala que cualquier demonio que estuviera dentro de esa caja. Pero a pesar de ser un demonio, Zenitsu podía captar un sonido tan gentil y amable de Tanjir, que le daba ganas de llorar. Un sonido tan amable, que pensó que alguna vez había escuchado algo así antes. Todas las criaturas vivientes emiten sonidos constantemente, desde la forma en que respiran hasta cuando comen, parpadean, se mueven y hablan. El mundo está lleno de todos estos sonidos que brotan de cada criatura viviente que lo habita. Respiración, latidos del corazón, el sonido de la sangre circulando. Al escuchar atentamente, Zenitsu incluso podía saber lo que alguien estaba pensando. Sin embargo, muchas personas que ha conocido a lo largo de su vida lo han engañado una y otra vez, dejándolo creer en quien quiera creer. Tanjir, a pesar de ser un demonio, es un Demon Slayer y viaja con otro demonio. Estaba seguro de que tenía que haber una razón para eso, y que esa era una razón que podía aceptar y creer. Entonces, cuando el hombre que llevaba la cabeza de jabalí había salido del edificio, protegió la caja de Nezuko con su cuerpo todo el tiempo, recibiendo patada tras patada del asesino, incluso cuando su cuerpo le decía que se detuviera y se moviera, siguió adelante. Después de toda esa fanfarronada, ni siquiera sacarás tu espada, idiota. Demandó el asesino con cabeza de jabalí, continuando pateando a Zenitsu mientras Tanjir estaba clavado en el lugar. Si eres un compañero de Demon Slayer, entonces veamos cómo peleas. Guiak. Zenitsu fue pateado de costado, la caja permaneció en sus garras y se abrazó más contra su cuerpo de manera protectora. Tenía los ojos cerrados y su cuerpo se retorcía de dolor, pero aún así aguantó. Fue ese momento, esa escena que acaba de desarrollarse, que trajo destellos del pasado que se precipitaron al frente de la mente de Tanjir como un relámpago. La vista de una Nezuko ensangrentada con su kimono rosa andrajoso y sucio, boca abajo en la nieve fuera de su casa familiar, con su hermanita muerta acunada bajo su brazo.
vio a Nezuko del pasado como Zenitsu del presente, y después de que le lanzaran otra fuerte patada en el costado, las venas de Tanjiro se hincharon y la rabia apareció en todo su rostro. Su lado demoníaco se aceleró, sus ojos se entrecerraron y sus uñas se afilaron en puntos, ya que la voluntad y el impulso de protegerse anulaban cualquier otra función corporal. Pero aún así se contuvo, sus dedos se cerraron en puños y temblaron cuando la última pizca de razón le impidió desatar su furia. «Si no vas a pelear, sal de mi camino», gritó el asesino mientras retrocedía y pateaba a Zenitsu directamente en la mandíbula. Tanjiro espetó. Su vista se puso roja como la sangre y su cuerpo se puso rígido mientras dos pensamientos ocupaban su mente, singulares y directos. Protege a Nezuko y Zenitsu. Dale un puñetazo a la otra persona. Suficiente de esta mierda, si no te mueves, murmuró el hombre mientras giraba una de sus espadas, levantándola. Tendré que ensartarte junto con esa caja. Ya basta. La cabeza de jabalí se giró hacia Tanjiro, solo consiguiendo un breve atisbo de ojos rojo oscuro llenos de furia antes de que Tanjiro se volviera borroso en una fracción de segundo. Se lanzó directamente hacia él con los brazos rectos hacia atrás, las manos tan apretadas en puños que la sangre goteaba entre sus dedos y volaba hacia el viento que había dejado atrás. El otro asesino apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Tanjiro estuviera justo encima de él, con el brazo echado hacia atrás, los colmillos al descubierto y las pupilas abiertas fijadas en su objetivo. Como un disparo de cañón, embistió con el puño derecho directamente en el abdomen del hombre, doblándolo por el impacto del golpe y provocando que varios estallidos y crujidos fuertes sonaran en rápida sucesión, antes de que el golpe lo enviara volando hacia atrás y derrapando por el suelo. Tierra de un extremo a otro. Se rompió los huesos, exclamó Zenitsu en voz alta en estado de shock, antes de que su mirada se elevara hacia el furioso Tanjiro una vez que se paró frente a Zenitsu para protegerlo. No eres miembro del cuerpo de Demon Slayer. Rugió, su puño temblando mientras trataba de evitar seguir persiguiendo al asesino caído. No entiendes por qué Zenitsu se niega a desenvainar su espada. Es tabú para cualquiera de nosotros desenvainar nuestras espadas sin motivo alguno. La cabeza de Tanjiro bajó y su expresión se volvió mortal por toda su rabia, sus venas sobresalían de los lados de su cabeza aún más mientras sus manos temblaban aún más. Se necesitaba hasta la última gota de su voluntad y moralidad para evitar destrozar por completo a este tipo, quienquiera que fuera, por lastimar a Zenitsu y poner a su hermana en peligro. Pero aquí estás, dándole una paliza unilateral. Es divertido para ti. Eres el más bajo de los bajos. Zenitsu y los tres hermanos se quedaron sin palabras cuando vieron al generalmente amable y cariñoso Tanjiro temblando de rabia. Zenitsu había escuchado algo de eso antes, cuando todavía era de noche y Tanjiro se había acercado al hombre fallecido que se había caído del segundo piso, pero verlo de cerca y en persona era absolutamente aterrador. Tanjiro parecía un verdadero demonio, listo para arrancarle la cabeza a cualquier humano y devorarlo en el acto, pero incluso entonces sus oídos no lo engañaban. Todavía podía escuchar ese sonido proveniente de Tanjiro, sin importar cuán enojado o demoníaco se pusiera. Incluso cuando estaba enfurecido, se estaba conteniendo no solo por sí mismo, sino también por todos los demás que le importaban. Finalmente, el asesino caído farfulló y tosió como una señal de que todavía estaba vivo, esa tos se convirtió en una risa inducida por el dolor mientras miraba al cielo. «Oh, así que por eso», preguntó en tono burlón. «Mi mal, en ese caso, peleemos con las manos desnudas». Tanjiro se confundió un poco cuando el asesino levantó la cabeza del suelo y lo miró fijamente con los ojos azul celeste del jabalí. Su moral le decía que tratara de calmar la situación, pero la rabia que le trajo la golpiza de Zenitsu y la amenaza a su hermana los anuló cuando los ojos de Tanjiro se entrecerraron y chasqueó todos los dedos a la vez con solo apretarlos en ataques. Realmente no quiero pelear contigo, no quiero, pero si esto te enseñará una lección sobre cómo poner en peligro a mis amigos, el asesino con cabeza de jabalí rodó hacia atrás y entró en una pose de corredor antes de lanzarse sobre Tanjiro y dar el primer puñetazo. Tanjiro lo esquivó fácilmente y comenzó a batirse en duelo con el otro asesino, ambos haciendo un buen uso de su entrenamiento para representar su agresión, para sorpresa de los hermanos y Zenitsu. Míralos. ¿Cómo pueden siquiera moverse así? Y Tanjiro incluso le rompió las costillas al otro chico, el otro asesino se las arregló para asestarle algunos golpes a Tanjiro, pero difícilmente le impidieron regresar con un golpe devastador, mejorado por el demonio, que sacudió el cuerpo del hombre por la fuerza pura detrás de él.
Continuaron intercambiando golpes. El asesino con cabeza de jabalí mostró una notable flexibilidad y agilidad con su cuerpo musculoso, permaneciendo siempre más bajo que Tanjir con todos sus ataques y barridos. Tan bajo que Tanjir tuvo que comenzar a usar golpes más defensivos y reflexivos para evitar que el asesino se metiera debajo de sus brazos con sus puñetazos y patadas. Quienquiera que fuera esta persona, la forma en que lucharon los hizo ser realmente como un jabalí salvaje que cargaba por sangre. La flexibilidad de sus articulaciones es sobrehumana. Pensó Tanjir mientras se sacudía un golpe en la mejilla con el pie del hombre. Aterrizó sobre sus manos y golpeó la espalda con velocidad y fuerza cegadoras, alcanzando el hombro derecho del hombre y escuchando otro fuerte chasquido detrás de su piel cuando otro hueso se fracturó o se rompió. A pesar de eso, el hombre con cabeza de jabalí empujó a Tanjir y saltó hacia atrás, volteando varias veces sus manos antes de aterrizar sobre sus pies en una postura amplia, aparentemente sin sentir dolor alguno por sus huesos rotos. ¿Qué hará? Bastante asombroso, ¿no? Estoy peleando cara a cara con un demonio. Exclamó, riendo de nuevo. Y mira qué más puedo hacer. Los ojos de Tanjir se abrieron con una mezcla de sorpresa y disgusto cuando el hombre se inclinó hacia atrás con una flexibilidad asombrosa, arqueando la espalda hacia adentro y el abdomen hacia afuera para apoyar la cabeza y la parte superior del torso en el suelo y agarrar sus propios tobillos, mirando a través de sus piernas. Tanjir. A estas alturas, la furia que se había apoderado de Tanjir se había desvanecido, y su moral humana se había apoderado de la mayor parte de su cuerpo, lo que le permitía pensar de manera más racional sobre la situación con el hombre. Ya basta. No deberías hacer eso cuando tienes huesos rotos. Se pondrá peor. ¿Peor? Preguntó el otro asesino mientras volvía a ponerse de pie. Bien por mí. Salió corriendo hacia Tanjir, con los brazos extendidos a los costados y la vista puesta en su enemigo. Nada puede superar el placer de este momento. Comenzaron a pelear de nuevo, solo que ahora que Tanjir se había calmado en su mayor parte, estaba esquivando más que un combate real a puños desnudos con la cabeza caliente de un asesino. Tanjir trató de razonar con él, pero nada pudo superar esa gruesa máscara de cabeza de jabalí que tenía, lo que significaba que Tanjir tendría que recurrir a medidas drásticas. Con un agarre firme capaz de triturar piedras, agarró al hombre por los hombros y lo sujetó con fuerza, tomándolo con la guardia baja, antes de inclinar la cabeza hacia atrás con los colmillos al descubierto. Necesitas calmarte. Luego golpeó su cráneo directamente contra el hombre del otro asesino, creando un fuerte y denso crujido de hueso contra hueso que fue lo suficientemente audible como para que Zenitsu se encogiera y se sacudiera de pies a cabeza con el nerviosismo. Y guía. Ese sonido. Están fracturados tus cráneos. Tanjir quedó ileso, debido a su frente y cráneo duros como una roca, mientras que el otro asesino se tambaleó hacia atrás completamente desorientado y sacudido por el cabezazo. Sus brazos colgaban flácidos a sus costados cuando finalmente dejó de moverse, su cuerpo se balanceó un poco de lado a lado antes de finalmente caer hacia atrás. Su espalda golpeó el suelo con un fuerte golpe y un gemido aturdido salió de la cabeza del jabalí. Tanjir se frotó un poco la cabeza para asegurarse de que no estaba sangrando antes de caminar hacia el hombre, frunciendo el ceño un poco por lo que tenía que hacer, y le dio un codazo en el pie para ver si aún estaba consciente. Cuando no hubo respuesta, Tanjir suspiró y miró a Zenitsu y a los hermanos reunidos. Lo dejé inconsciente. Cuando golpeas a alguien tan fuerte, por supuesto que lo vas a noquear. Zenitsu soltó la caja de Nezuko y tosió un poco mientras caminaba hacia Tanjir. Los dos asesinos lo miraron cuando vieron que su pierna se movía levemente y otro gemido provenía de detrás de la máscara. Se miraron el uno al otro antes de que Tanjir caminara para agacharse junto a la cabeza del asesino caído y agarrar a la nariz de la cabeza del jabalí, levantándola y sacándola de la cabeza. Se sorprendieron al encontrar el rostro o extremadamente similar, a una chica mirándolos directamente con los ojos blancos por haber sido noqueada por el cráneo duro como una roca de Tanjir. Era increíblemente bonito y de aspecto femenino, contrastando su cuerpo musculoso, con grandes ojos muy abiertos enmarcados por una serie de largas pestañas y cejas finas. Su característica más llamativa, aparte de su rostro solo, era el espeso cabello negro que llegaba justo más allá de su hombro, desvaneciéndose en azul en las puntas y formando una franja desigual que cae justo encima de sus ojos y se hincha antes de curvarse y adelgazarse hacia su frente. Tanjiro vio la sangre goteando de su frente, donde su cabello estaba algo separado para revelar un hematoma que se desarrollaba rápidamente debido al cabezazo que le había dado.
El hombre estaba echando espuma un poco por la boca mientras se movía un poco, y a partir de esas pistas, Tanjir pudo descubrir lo que sucedió. Debe haber tenido una conmoción cerebral, murmuró, rascándose levemente la nariz mientras se reía. Tengo un cabezazo infernal, Oni-san, ¿estás bien? Preguntó Teruko. Ella y sus otros hermanos se acercaron a él con expresiones preocupadas. Tanjir sonrió y se volvió hacia ellos, frotando la cabeza de la niña con afecto mientras asentía con la cabeza. Sí, estoy bien. ¡Increíble! ¿Puedo tocarte la cabeza? Aquí. Tanjir se encorvó para llevar su cabeza a su altura, lo que le permitió acariciar y frotar suavemente su cabeza y la piel ilesa que tenía. Mientras miraba con asombro su cabeza, Zenitsu se estremeció un poco al verlo y pensó en lo aterrador que era que Tanjir ni siquiera hubiera derramado una sola gota de sangre. No estaba seguro de si era porque era un demonio, lo que lo hacía más resistente al daño, porque su cabeza era así de dura, o era una combinación de los dos. Sin embargo, lo aterrorizó, lo que hizo que tomara una nota mental de nunca ponerse del lado malo de Tanjir para no tener que sufrir un cabezazo como ese por parte del asesino. Ese hombre jabalí estaba bien incluso después de recibir un puñetazo en el abdomen, sin embargo, después de que un golpe de la cabeza de Tanjir lo dejó inconsciente. Oni-san, tienes la cabeza tan dura. ¿Eso crees? Respondió Tanjir con una risa. Supongo que tengo una cabeza bastante dura. El asesino de cara bonita había sido depositado en el suelo a unos metros de la casa del demonio del tambor, su almohada Tanjir era el Aori doblado de Tanjir y su manta el Aori de Zenitsu. Sus espadas gemelas descansaban a su izquierda, intactas desde que habían sido arrancadas de sus manos por el puñetazo en el estómago de Tanjir. Respiraba suavemente, solo vacilaba un poco debido al daño en su caja torácica, pero aparte de eso, se veía bien y no estaba sufriendo demasiado por las otras heridas que había recibido de su pelea con Tanjir. Finalmente, abrió los ojos y miró al cielo, sus ojos tan bonitos como el resto de su rostro, y los dejó en silencio durante unos segundos. ¡Uaak! Gritó, poniéndose de pie de un salto y arrojándose el Aori de Zenitsu. ¡Eaak! Está despierto. Chilló Zenitsu, su corazón saltó de su pecho ante el repentino grito del hombre. Lucha contra mí, lucha contra mí. Así es como está cuando se despierta. Zenitsu comenzó a huir del hombre cuando lo persiguió, llegando finalmente a donde estaban los hermanos y Tanjir. Estaban en medio de terminar la tumba de una de las víctimas desde el interior de la gran casa, y todos miraron al asesino despertado con expresiones en blanco mientras Zenitsu se encogía detrás de Teruko. Detuvo su persecución una vez que Zenitsu se escondió, o al menos lo intentó, detrás de Teruko y se estremeció detrás de ella, sus ojos cayeron luego a la tumba a medio terminar. ¿Qué diablos están haciendo? Preguntó, Tanjir colocando la gran roca que sostenía encima de las otras alrededor de la base del montículo de tierra. Es un entierro. ¿Eh? El hombre pareció confundido por un momento antes de señalar acusadoramente a Tanjir. No me importa lo que estés haciendo, pelea conmigo. Quiero pagarte, demonio. No voy a pelear contigo, Tanjir se rascó la mejilla, tratando de recordar si él o alguien más había aprendido el nombre del hombre, pero no pudo encontrar nada. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Inosuke Asebira. ¿Inosuke? ¿Cómo se deletrea eso? ¿Deletrear? No sé cómo deletrear ni escribir. Inosuke respondió enojado, antes de agitar su dedo hacia Tanjir nuevamente. ¿A quién le importa eso? ¿Por qué diablos eres un demonio? ¿Y por qué no peleas conmigo? Te lo puedo decir más tarde, Inosuke. Pero no he atacado a una persona, te lo puedo decir más tarde, ¿puedes ayudarnos con estos entierros, Inosuke? Todavía hay personas que fueron asesinadas dentro de la casa. ¿Cuál es el punto de enterrar los cadáveres de las criaturas? No estoy haciendo eso. No estoy ayudando con nada. Lucha contra mí en su lugar. Realmente es un loco, pensó Zenitsu mientras observaba el intercambio detrás de Teruko, quien todavía tenía una expresión en blanco en su rostro por haber sido utilizada como escudo por el asesino de demonios mayor. Sus expectativas de que Inosuke fuera el único desorientado del grupo se subvirtieron inmediatamente cuando Tanjir le dio a Inosuke una mirada comprensiva, asumiendo que no podía ayudarlos porque sus heridas lo estaban lastimando demasiado. La reacción de Inosuke coincidió con la de Zenitsu, y ambos se preguntaron cómo demonios pudo haber pensado que eso era lo que Inosuke quería decir. ¿Qué? No, está bien. Después de todo, todos tenemos un umbral de dolor diferente.
declaró Tanjiro, sonriendo mientras explicaba su razonamiento a Inosuke. Mover a todos los que murieron fuera de esa casa, luego enterrarlos cubriéndolos con tierra es mucho trabajo. Zenitsu y estos niños y yo haremos nuestro mejor esfuerzo, así que no te preocupes. Está tan fuera de lugar, pensó Kiyoshi, mirando a Tanjiro mientras negaba lentamente con la cabeza. Su hermano compartía el mismo sentimiento. Más venas salieron de la cabeza de Inosuke mientras Tanjiro continuaba diciéndole que estaba bien y que podía descansar un poco, dejando que él y los demás hicieran todo el trabajo por él. ¿Quién diablos se creía este tipo que era? Auk. No me subestimes, maldita sea. Enterraré 100, no, 200 de tus cadáveres. Gritó Inosuke a todo pulmón mientras comenzaba a saltar arriba y abajo, agitando sus brazos y puños al mismo tiempo de una manera muy animada. Solo miren. Voy a enterrar a más que cualquiera de ustedes. Inosuke luego irrumpió en la casa con vapor saliendo de sus oídos, Zenitsu simplemente parado allí asombrado por lo rápido que la actitud del asesino había cambiado de no querer ayudar en absoluto a proclamar lo que hizo. Su mirada se dirigió a Tanjiro, y después de unos momentos giró la cabeza y miró a Zenitsu y los niños, dándoles un pulgar hacia arriba y una sonrisa descarada mientras guiñaba un ojo. Los hermanos soltaron un bufido y comenzaron a reír un poco cuando se dieron cuenta de que Tanjiro había jugado con todos ellos con lo que dijo. La expresión de Zenitsu se convirtió en una sonrisa también. Quizás no es tan despistado como pensaba, eres bastante inteligente, Tanjiro. Pasó el día, el sol se movía en su camino por el cielo, hasta que comenzó a ponerse y arrojar un brillo más anaranjado sobre las copas de los árboles y la casa cuando terminaron de enterrar a la última víctima dentro de la casa. Hubo 8 personas en total que pudieron encontrar, y como grupo, Tanjiro, Zenitsu y los hermanos ofrecieron oraciones de suerte y felicidad en la otra vida a cada persona hasta que todas las víctimas fueran atendidas. Mientras estaban terminando su última oración, Inosuke dejó escapar un grito de guerra mientras corría hacia un árbol y se lanzaba directamente hacia él, golpeando su cabeza contra el tronco tan fuerte como podía. Una vez de nuevo en pie, continuó golpeando su cráneo contra el árbol, como si quisiera probarse a sí mismo más como una especie de extraño régimen de entrenamiento. ¿Qué está haciendo?, preguntó Teruko. Kiyoshi lo miró por un momento antes de cerrar los ojos y negar con la cabeza. Mejor no mirar. Teruko volvió a rezar antes de que el graznido del cuervo de Tanjiro se escuchara en el cielo sobre ellos, volando hacia ellos con otro mensaje para decirles: desciende la montaña. Desciende la montaña. Ese cuervo está hablando. Tartamudeó Shoichi con incredulidad. Simplemente no pienses más. Ok, sígueme, sígueme. Sigue el tuyo de verdad. El cuervo siguió hablando, volando en círculo sobre ellos. Tanjiro terminó su oración con Zenitsu y la pareja se puso de pie, con Tanjiro recuperando la caja de Nezuko y colocando las correas sobre su hombro mientras los niños los seguían. Inosuke los notó caminando hacia el sendero del bosque lejos de la casa abandonada y dejó de golpearse la cabeza contra el árbol, volviéndose hacia ellos con las manos cerradas en puños. Oí. ¿A dónde vas? Estamos descendiendo la montaña. Respondió Tanjiro con total naturalidad. Aún no hemos terminado con nuestra batalla. No me importa si eres un demonio o no, quiero vencerte. Debes estar cansado, ¿verdad? Vamos, vamos bajando la montaña. Eauk. No estoy cansado, estás cansado. Luego corrió tras el grupo a 4 patas, verdaderamente como un jabalí, con el cuervo de Tanjiro volando sobre su cabeza en su camino lejos de la casa y en el camino de regreso a la aldea donde Tanjiro y Zenitsu se habían conocido por primera vez. Los últimos rayos de luz desaparecieron detrás del horizonte, y cuando llegaron a una bifurcación que dividía el camino en 2 direcciones diferentes, Zenitsu tuvo que ser alejado de Shoichi por sus hermanos cuando se negó a dejar el lado del niño más joven. Finalmente, Tanjiro tuvo que intervenir tirando a Zenitsu de Shoichi y cortándolo en el costado del cuello, dejándolo momentáneamente inconsciente y enviándolo al suelo de cara. Una vez que Shoichi estuvo libre, Teruko y Kiyoshi dejaron escapar un suspiro de alivio, antes de que el cuervo de Tanjiro bajara hacia ellos y los graznara. Extiende tus manos. Dijo, Kiyoshi mirando con recelo al pájaro antes de levantar las manos. Luego, el cuervo tosió una pequeña bolsa de color rosa atada con una pequeña cuerda, así como un poco de saliva del ave. Eso alejará a los demonios. Tú con mariachi, mantén eso en tu persona.
Tan pronto como la bolsa estuvo expuesta al aire libre, la nariz de Tanjiro olió bien el contenido de la pequeña bolsa, e inmediatamente tosió y se tapó la nariz y la boca mientras retrocedía varios pasos. Huele a glicina, dijo a través de su manga. Kiyoshi levantó los ojos confundido por lo que era la glicina, e incluso le preguntó a Tanjiro qué era. La glicina es una flor que los demonios no pueden tolerar. Es por eso que tuve que alejarme de ti y taparme la nariz y la boca. En realidad, puedo entender por qué los demonios la odian. Huele terrible y emite una vibra horrible, repelente de demonios. Repelente de demonios. Añadió el pájaro de Tanjiro, simplificándolo para los niños. Kiyoshi se guardó la bolsa de glicinas y les dio a todos una sonrisa de agradecimiento junto con sus hermanos, los tres agradeciéndoles por todo lo que hicieron antes de partir por el camino correcto que los llevaría de regreso a su pueblo. Estar a salvo, dijo Tanjiro, saludándolos mientras sostenía al comatoso Zenitsu, con Inosuke continuando golpeando su cabeza contra los árboles en el fondo. Una vez que los niños se fueron, el cuervo de Tanjiro tomó los cielos una vez más de su hombro y se elevó por encima de los árboles, permaneciendo visible directamente sobre el sendero del bosque y graznándolos nuevamente para que los asesinos siguieran su ejemplo. Tanjiro llevó a Zenitsu en sus brazos mientras caminaban por el otro camino siguiendo a su cuervo, viendo a Inosuke caminar de lado a su lado izquierdo mientras lo señalaba. Pelea conmigo. Te juro que encontraré un punto débil y te derribaré, perdedor. Mi nombre no es perdedor. Gritó Tanjiro, poniéndose un poco molesto con Inosuke. Escamado Tanjiro. Kamaboko Gonpachiro. Te derribaré. ¿De quién diablos estás hablando? Ese serías tú. No, es otra persona. Ah. Gritó Zenitsu, despertando con un sobresalto y haciendo que tanto Tanjiro como Inosuke saltaran de sus pieles. ¿Puedes hablar más fuerte? El resplandor del lirio araña azul iluminó el rostro de la figura oscura mientras la veía liberar pequeñas partículas parecidas al polen de sus pétalos. Era una vista fascinante, diferente a cualquier otra cosa en el mundo. Tan de otro mundo, uno podría pensar que la flor no se originó en este mismo planeta. Observó la flor por unos momentos más antes de sacar el recipiente de vidrio redondeado para la vitrina y dejarlo a un lado, usando su otra mano para agarrar suavemente el tallo de la flor y acercarlo más a su cara. Siempre le habían fascinado las flores, encontrando su belleza absolutamente deslumbrante. Por eso siempre tenía un jardín hecho especialmente para él, donde quiera que fuera, ya fuera en Japón, Europa o América del Norte. Y este jardín estaría lleno de especímenes que muchos de los científicos y otros investigadores del mundo solo podrían soñar con descubrir. Pero esta es especial, más que cualquier otra flor, pensó el hombre, llevándose la flor con él mientras se giraba y caminaba alrededor de su escritorio en la habitación de tono oscuro. El resplandor de la flor apenas iluminaba sus pies, revelando un anillo de exudado negro oscuro que cubría el piso, las paredes y el borde exterior del techo en la habitación circular. Se movió y se movió como si estuviera vivo, y respondió a los pies negros como la boca de la figura, alcanzando e incluso fusionándose un poco con él. Después de todo, él era parte de este cielo negro. ¿O fue todo lo contrario? Levantó la otra mano, la baba hizo una abertura sobre una de las estanterías de la oficina para que la figura pudiera seleccionar un libro entre muchos y tirar de él. Su silla luego se movió hacia un lado junto con el piso cuando un conducto oscuro y sin luz fue revelado por la apertura de una trampilla. Luego, el hombre acunó la flor mientras su cuerpo se convertía en una forma negra amorfa que ingresaba al conducto y viajaba por el pasillo, adentrándose en las profundidades de la tierra en su camino hacia un lugar invisible. Originalmente encontrado hace mucho tiempo en Japón, se suponía que era una especie diferente de lirio araña, en comparación con los lirios araña rojos que se encuentran comúnmente en todas partes de Japón. Pero, ese no fue el caso. Un cierto grado, la rampa terminaba en la parte superior de una caverna subterránea, el cieno negro se extendía hasta el suelo antes de que el charco se volviera gris a la figura del hombre, el lirio araña azul todavía sostenía firmemente entre sus dedos. El lirio araña azul es de hecho una simple mutación, un lirio araña rojo contaminado por los genes de la flor original, retorcido en una planta completamente diferente. Todos juntos, sus pasos resonaron en las paredes de la cámara subterránea mientras caminaba hacia un pozo de cueva oscuro al que entró. La luz de la flor era la única fuente de iluminación para iluminar el camino. Estaba tranquilo, salvo por la ocasional gota de agua que golpeaba el suelo desde algún lugar de la oscuridad. La flor original, por supuesto, se ha ido, me aseguré de eso.
Sin embargo, esta flor en particular continúa persistiendo, creciendo en total reclusión. Sin embargo, siempre hubo una trampa. El final de la cámara lo llevó a otra cueva subterránea más grande que estaba completamente llena de brillantes y relucientes azucenas araña azules. Su resplandor colectivo llenaba toda la cámara con su distintiva luz azul. Había una grieta en el techo, lo que permitía que algunos rayos de sol entraran a la caverna y la iluminaran un poco junto con las flores. El hombre sostuvo el lirio araña que tenía en la mano y lo dejó caer para dejarlo entre los demás dentro de la cámara, mirándolos mientras continuaba pensando para sí mismo en las flores. No importa cuánto lo intente, simplemente no puedo replicarlo. Incluso cuando lo tomo de Japón y lo traigo aquí para cultivarlo, los resultados no son los mismos. Algo cambia en la flor, en las semillas, el contenido de suelo es incluso un factor, y, por supuesto, también se requiere luz solar. Los ojos del hombre se entrecerraron antes de mover sus manos de derecha a izquierda. Una ola de exudado negro apareció de la tierra y se tragó el jardín de azucenas azules, asfixiándolos y haciendo que se marchiten y se sequen antes de convertirse en cenizas. Con la luz apagada, la figura negra fue consumida por la oscuridad de la caverna, con solo la luz del sol para iluminarla. Sus propiedades mutagénicas no se transfieren, estas flores eran simplemente luces nocturnas glorificadas. La figura hizo el viaje de regreso a la otra cámara y retrocedió por la rampa hasta la oficina sobre el suelo. La trampilla se cerró al empujar el libro que tiró de regreso a su lugar. La figura se recostó en su silla y descansó sus manos en su regazo, la vela parpadeando en su escritorio soplando suavemente por su aliento. Le daré a ese chucho un poco más de tiempo, pero si no logra encontrar más muestras vivas de la araña azul Lily, sería hora de intervenir yo mismo. Era de noche ahora, con la luna llena brillando en el cielo nocturno estrellado, y Tanjiro y compañía habían seguido a su cuervo montaña abajo y hacia un camino completamente nuevo en el que los tres no habían estado antes. Finalmente llegaron a un camino de piedra que atravesaba un jardín de árboles, algunos de los cuales eran glicinas, lo que hizo que Tanjiro se sintiera mal del estómago y tuviera que cubrirse la nariz y la boca. Supuso que los árboles de glicina se habían plantado a lo largo de este camino para evitar que los demonios llegaran al final del camino de piedra. Sus preguntas fueron respondidas cuando llegaron a un complejo de viviendas amurallado, la puerta principal adornada con una cresta negra que posee la flor de glicina como parte de su diseño. Una cresta de la familia de las glicinias, murmuró Tanjiro, bajando el brazo de su rostro una vez que estuvieron lo suficientemente lejos de los árboles de glicina. Gracias a Dios que no estaban más cerca, porque era casi insoportable caminar por este camino. Kaoru. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Exclamó el cuervo de Tanjiro, señalando con sus alas hacia la puerta. Ya que ha sufrido lesiones, debe descansar hasta que se recupere por completo. ¿Eh? ¿Estás seguro de que está bien descansar? ¿Qué? Rió el cuervo mientras Tanjiro lo sostenía en sus manos. Vamos a comer esta cosa, sugirió Inosuke, dando un paso hacia Tanjiro y su cuervo mientras levantaba las manos, como si estuviera listo para saltar. ¿Qué? Antes de que se pudiera comer un cuervo, se abrió una de las puertas de madera de la puerta y una anciana bajita se abrió paso por la puerta para mirarlos a los dos con una sonrisa amistosa. Sí. Ah, lamento molestarte tan tarde en la noche, dijo Tanjiro, Inosuke mirando el momento en silencio mientras Zenitsu se estremecía ante la anciana con una expresión aterrorizada. Un monstruo. Tú. Tanjiro le gritó a Zenitsu para reprenderla, solo para que Inosuke le exigiera a la anciana su identidad en un tono menos respetuoso también. Manteniendo su sonrisa de bienvenida, inclinó la cabeza hacia Inosuke cuando se acercó, reconociendo a los tres como asesinos de demonios por sus espadas y uniformes. Tanjiro tuvo que ladrarle a Inosuke cuando el asesino sin camisa empujó el cabello de la mujer mientras hablaba de su fuerza, pero nuevamente la mujer lo ignoró y se volvió hacia Tanjiro mientras señalaba dentro de las paredes. Adelante, jóvenes asesinos. Gracias, señorita. Tanjiro miró a Zenitsu e Inosuke por sus comentarios y acciones irrespetuosos. Antes de entrar primero, los otros dos siguieron detrás de él mientras entraban al jardín, pasando las puertas de entrada y hacia la casa bastante grande ubicada dentro de las paredes más allá del jardín. Se veía increíble, como la propiedad de una rica familia japonesa, lo cual era perfectamente lógico considerando quién era el propietario del terreno en el que se construyó el complejo.
La mujer, caminando particularmente rápido para su vejez antes que ellos, entró a la casa por la puerta principal y les mostró la habitación en la que se alojarían, una muda de ropa que ya los esperaba en el piso, cuidadosamente doblada con cada uno. Uno diferente al otro. Una muda de ropa para ustedes tres. Dijo la mujer, antes de salir de la habitación con una reverencia para permitirles cambiarse. Tanjir le dio las gracias al salir antes de dejar la caja de Nezuko en una esquina de la habitación, antes de que él comenzara a cambiarse cerca de ella. Zenitsu miró a los dos, y Inosuke ya empezaba a desnudarse de mala gana, antes de darse la vuelta y empezar a cambiar también con un ligero sonrojo. Una vez que terminaron de cambiarse a los kimonos provistos, salieron de la habitación para ver a la mujer parada allí nuevamente para que pudiera llevarlos a una habitación contigua donde también se les había preparado la comida, descansando en pequeñas mesas colocadas en una fila con cojines de suelo a juego para que sirvan de asiento. Tiene que ser un monstruo, Tanjir. Esa anciana es un monstruo. Exclamó Zenitsu de nuevo, con los pelos de punta. Es tan rápida, es espeluznante. Es un monstruo. Un monstruo ga. Tanjir apretó su mano derecha en un puño y golpeó a Zenitsu en la parte superior de la cabeza, tirándolo de rodillas mientras lo miraba amenazadoramente. La mujer los dejó con su comida y cada asesino se sentó y admiró la comida recién hecha allí para ellos, con Inosuke inmediatamente comenzando a comer con sus manos y haciendo ruidosos masticadores y sonidos de masticación. Hizo una pausa cuando notó que Zenitsu y Tanjir lo miraban con expresiones medio disgustadas en sus rostros, y el primero incluso le decía que usara los palillos como una persona civilizada. Por supuesto, Inosuke no se molestó en escucharlo, solo sonrió y se rió de Tanjir mientras comía para intentar incitarlo a una especie de competencia con la comida, pero solo se frustró de nuevo cuando no funcionó. Fueron llevados por la mujer de regreso a la habitación donde se cambiaron, viendo 3 futones ya dispuestos para los 3, con las mujeres inclinándose después de presentar los arreglos para dormir. Lo juro, Tanjir. Esa mujer, es Gag. Zenitsu recibió otro golpe rápido en la cabeza del puño de Tanjir, mientras Inosuke saltó sobre uno de los futones y lo palmeó con una mano, sonriendo a los otros dos con una risa. Primero en llegar, primero en ser servido. Me quedo con este. Eso está bien. Duerme donde quieras. Tanjir respondió con una sonrisa, su amabilidad solo irritó a Inosuke de nuevo y le dio una expresión de ogro. ¿Dónde quieres dormir, Zenitsu? Antes de que Zenitsu pudiera decir en qué lugar quería dormir, Inosuke lo interrumpió chillando y arrojándose la almohada directamente a la cara, probablemente con la intención de golpear a Tanjir, pero terminó perdiendo su objetivo. Tanjir tuvo que separar a los dos antes de que comenzaran a pelear entre sí cuando la puerta se abrió y en una fracción de segundo estaban sentados en sus camas como si nada hubiera ocurrido. La anciana tenía de hecho con un doctor de aspecto amigable parado a su lado. Aquí está el doctor. Hola. Dijo mientras sonreía, antes de dejar su bolso y ponerse en cuclillas sobre él, metiendo la mano en el interior y buscando a tientas sus herramientas. Como no estaba herido, Tanjir se levantó de su futón y se excusó de la habitación para permitir que el médico realizara su chequeo de Zenitsu e Inosuke sin ninguna interrupción. Caminó por el pasillo por el que habían caminado al llegar por primera vez a la propiedad y llegó al jardín delantero, sus ojos se dirigieron hacia el cielo nocturno y las estrellas titilantes. Ah, este sería un buen momento para escribir una carta para Urokodaki-sensei, pensó, volviendo rápidamente a buscar algunos materiales de escritura. Una vez que tuvo papel, tinta y un pincel, caminó por el porche delantero de la casa y se sentó, trajo una mesa afuera a su lugar y dejó el papel. Asegurándose de que no tuviera arrugas y de que el pincel tuviera suficiente tinta, pensó durante unos momentos y levantó la manga derecha antes de empezar a escribir. Algo nos pasó, sensei. Cuando estábamos en la ciudad, Nezuko y yo, fuimos atacados por un par de demonios. Eso. Tanjir reabasteció la tinta de su pincel y golpeó el extremo de madera contra su labio, antes de continuar con su carta. Con la ayuda de, créanme o no, un demonio amistoso llamado Tamayo, ella me salvó la vida usando un suero que ella misma creó para convertirme en un demonio, como mi hermana. Me dijo muchas cosas sobre los demonios, cómo hay una maldición entre ellos, relacionada con su creadora, y cómo gracias a ella, una asistente suya, así como yo, estamos sin esta maldición al igual que ella. El único problema ahora es que soy un demonio, tengo hambre de carne, como lo hizo Nezuko una vez. He aceptado este nuevo lado de mí, y he hecho bien para asegurarme de no cometer un desliz, pero, tengo miedo, Urokodaki-sensei.
Me temo que mi identidad me traerá peligro a mí, así como a Nezuko. No quiero ponerla en peligro, y afortunadamente, a través de algún suceso extraño, de alguna manera puedo caminar bajo el sol sin preocuparme de morir. También. Tanjiro estaba empezando a quedarse sin espacio en el papel, por lo que sumergió su pincel en la botella de tinta por última vez y terminó su carta pidiéndole a Urokodaki cualquier consejo o sugerencia que pudiera darle. Quería garantizar la seguridad de Nezuko sobre todo, primero que la suya, y quería saber si había algo que pudiera hacer con las cartas que le habían repartido. Con eso, terminó la carta y la firmó con su nombre, antes de doblar la carta y convocar a su cuervo para que la carta estuviera de camino a su amo. Una vez que el cuervo tuvo la carta asegurada con seguridad en sus garras, lo graznó ruidosamente como de costumbre y agitó sus alas, despegando y volando sobre la pared y los árboles hacia la noche. Ojalá pueda darme algunas respuestas, y también merece saber lo que pasó. Ahora que la carta había sido enviada, Tanjiro se levantó y se trasladó al borde del patio antes de sentarse y dejar que sus piernas colgaran del borde mientras miraba hacia el cielo, con las manos apoyadas en las rodillas. El aire de la noche se sentía fresco en su rostro, un hecho que había podido disfrutar mucho, más de lo que pensaba. Mientras estaba sentado allí pensando, su mente regresó a esa mañana, cuando había salido corriendo de la casa del tambor debido al olor a sangre, y directamente a la luz del sol. No tenía ni idea de si era por la mañana o no, simplemente se había apresurado a salir sin ni siquiera pensar en las consecuencias que podrían haber ocurrido. Fui tan descuidado, podría haber muerto, pensó, agachando la cabeza y sacudiéndola de lado a lado. No sé cómo ni por qué puedo caminar bajo el sol ahora, pero debo tener más cuidado a partir de ahora, tienes que seguir con vida por Nezuko. Así que hubo otros cazadores de demonios que vinieron aquí, Tanjiro gritó ante la repentina voz femenina, su cabello se erizó brevemente, antes de mirar hacia atrás por encima del hombro y notar que una mujer joven había aparecido fuera de la casa, vistiendo un kimono similar al suyo, solo que era un kimono femenino más bien que la de un hombre. La mujer era de estatura pequeña, probablemente más baja que Tanjiro si se ponía de pie, con ojos compuestos algo grandes de color púrpura. Tenía el pelo ondulado hasta los hombros que se desvanecía del negro al morado oscuro y enmarcaba su rostro con un flequillo dividido hasta las orejas que se elevaba un poco desde su cabeza. Inmediatamente recordándose a sí mismo que no podía permitir que otros cazadores de demonios o cualquier otra persona fuera de Inosuke y Zenitsu, a quien había logrado convencer, supiera que era un demonio a menos que supiera que podían confiar en ellos, rápidamente volvió la cabeza para esconderse. Sus ojos. Sin embargo, por esa rápida mirada, la joven parecía hermosa, y otra cosa que notó fue que sus mejillas parecían estar un poco rojas. ¿Podría haber tenido algo de sake? ¿Y también es una cazadora de demonios? Asumiría que sí, pero, por favor, no se dé cuenta de que soy un demonio. Oh, ¿te asusté? Lo siento, tiendo a no pensar con tanta claridad después de tomar una copa o dos, dijo la joven, riendo un poco. Así que bebió un poco, tal vez estoy a salvo. Será mejor que no muestre mi cara por si acaso. ¿Acabas de llegar aquí?, preguntó la mujer, apoyándose en una de las vigas de soporte del saliente, mirando al Tanjiro sentado mientras sonreía suavemente. Sí, y no te preocupes por asustarme. Está bien. Respondió, riendo un poco. Pero sí, mis amigos, acabo de llegar aquí para descansar, y para que puedan sanar. ¿O no, están bien? Deberían estar, con suerte, no tendremos que quedarnos por mucho tiempo. Tanjiro levantó la mirada hacia el cielo nocturno, la mujer siguió su mirada y volvió a sonreír suavemente mientras observaba las estrellas y la luna resplandeciente. Una suave brisa soplaba a través del complejo, el viento hacía que las hojas de los árboles y las plantas se agitaran de un lado a otro, mientras los insectos zumbaban y algunos pájaros cantaban. Esta es mi última noche aquí, solo un pequeño descanso antes de irme de nuevo, dijo la mujer, haciendo girar uno de sus flequillos alrededor de su dedo. Sin embargo, desearía poder quedarme aquí un poco más y mirar las estrellas, es bonito, ¿no? Casi me hace olvidar que hay demonios ahí afuera, poniendo en peligro a personas inocentes, casi. Tanjiro guardó silencio mientras seguía mirando las estrellas, dejando que su mente volviera a la casa y al demonio que había derrotado dentro de sus habitaciones, Kyogai. Pensó de nuevo en lo que era realmente un demonio, en cómo se dio cuenta más tarde después del hecho de que el demonio del tambor no se había convertido en un demonio únicamente para matar gente o para infligir terror a los humanos.
La forma en que le preguntó a Tanjir si realmente había querido decir lo que dijo sobre su arte del demonio de sangre, que era increíble, era la única pista que necesitaba para ver profundamente en el alma del antiguo ser humano. Quería reconocimiento, ser visto como alguien capaz de lograr algo. Y que en algún momento de su vida, había sido empujado a convertirse en un demonio como una forma de lograr el reconocimiento que tan desesperadamente deseaba. ¿Sabes? Tuve una hermana una vez, HM. Preguntó Tanjir, arriesgándose a mirar hacia atrás para ver que la mujer seguía mirando las estrellas, con las manos en la parte delantera de la cintura. ¿Tenías una hermana? Lo hice, ella era una de las personas más agradables de la historia, nadie podía soportar esa sonrisa contagiosa suya, incluso cuando ella tenía un lado más estricto también, dijo la mujer, cerrando los ojos mientras se reía un poco. A ella misma. Ella era maravillosa, puedo preguntar, ¿qué le pasó a ella? Ella, fue asesinada por un demonio, una de las lunas superiores, el disparo de Tanjir se abrió de par en par y todo su cuerpo se puso rígido, sus dedos se clavaron un poco en sus rodillas. Una de las lunas superiores, la más fuerte entre los 12 Kizuki, las más cercanas a Muzan en lo que respecta al poder. Apenas podía creer lo que estaba escuchando, pero quien quiera que fuera esta mujer, incluso si tomaba unas tazas de sake o algo así, la forma en que hablaba de su hermana y hablaba de su muerte, era imposible pensar que fuera falso. Casi al instante sintió algún tipo de conexión con la mujer. Su familia entera había sido asesinada por Muzan, y su hermana había sido asesinada por uno de sus 12 Kizuki. Y, sin embargo, a pesar de que era una Demon Slayer como yo, siempre tuvo este tonto sueño suyo, ¿qué era? La mujer se rió un poco para sí misma antes de cerrar los ojos y abrazar sus manos cerca de su pecho, los recuerdos de su hermana volvían a ella en la noche y la llenaban de una suave calidez. Como si su hermana estuviera allí con ella, dándole un abrazo para ayudar a calmar su corazón. Ella soñó que, algún día, la violencia y el sufrimiento podrían terminar, y que demonios y humanos podrían vivir juntos. Tanjiro sintió que su corazón se aceleraba y se agarró las rodillas un poco más, al escuchar tal cosa de la mujer. Un asesino de demonios que creía que los demonios y los humanos podían vivir juntos en paz. Ella tenía razón, sonaba tonto, pero por alguna razón, incluso cuando ella no había conocido a esta mujer antes en su vida, ni él sabía mucho sobre su hermana, aparte de lo que le acababan de decir, no sonaba tonto. En absoluto. De hecho, se sintió todo lo contrario. Teniendo en cuenta la experiencia de Tanjir con Kyogai en la casa del tambor, e incluso el pequeño intercambio con el demonio Temari después de que ella fue destrozada, le dijo que había mucho más en los demonios de lo que se veía a simple vista, la idea no sonaba demasiado lejos. Buscado en absoluto. Si hubiera una persona, o un grupo de personas, que pudiera encender la chispa del cambio, entonces tal vez realmente podría haber un cambio. No, no solo crear una chispa de cambio, sino deshacerse de los obstáculos que se interpusieron en el camino para que ese sueño se convierta en realidad. Muzan, y los 12 Kizuki, pensó Tanjir, sus manos formando puños. Si se han ido, entonces, tal vez, solo tal vez, a veces todavía me pregunto cómo, después de todo el sufrimiento que los demonios han causado, cómo ella todavía era capaz de sonreír y soñar ese sueño, me hace preguntarme por qué yo también comencé a creer en él, murmuró el mujer, abriendo los ojos de nuevo mientras miraba a las estrellas una vez más. Tanjir se mordió el labio levemente mientras bajaba la cabeza, las palabras de la mujer lo llevaron de regreso a lo que había propuesto su promesa de cambiar a Nezuko de nuevo a su antiguo yo humano. Esta mujer y él, de alguna manera, se conectaron en un nivel aún más profundo de lo que él podría haber imaginado. Fue entonces cuando decidió no temer más las consecuencias. Queriendo correr un riesgo, y esperando por los cielos que esta mujer Demon Slayer estuviera lo suficientemente borracha como para no reconocer sus ojos como los de un demonio, Tanjir giró la cabeza completamente y miró directamente a la mujer mientras le daba una cálida sonrisa. No creo que sea un sueño tonto. En realidad, creo que es un sueño maravilloso, uno que puedo entender. Dijo, la mujer bajó la mirada para mirarlo a los ojos. El momento de la verdad estaba ahí, y por una fracción de segundo, el corazón de Tanjir latía rápidamente fuera de su pecho. No estaba seguro de cómo resultaría, pero no había vuelta atrás. Quizás incluso más de lo que crees. Tú, dijo, Tanjir tragando saliva nerviosamente. Aquí vino. ¿De verdad lo crees?
Una oleada de alivio lo recorrió y, creyendo que estaba libre, asintió con la cabeza y sonrió más a la mujer, incluso dándole un pulgar hacia arriba como un símbolo más de confirmación. Sí. Y tu hermana, suena como una persona absolutamente maravillosa. Si la hubiera conocido, no, incluso sin conocerla, creo que puedo creer en ese mismo sueño también. Sin que él lo supiera, el corazón de la mujer fue instantáneamente conmovido por las palabras de Tanjir, y sus ojos se abrieron un poco con sorpresa por su disposición. Ella mantuvo sus manos cerradas sobre su corazón, y ella también le dio una suave sonrisa a cambio. Gracias, luego se alejó de él, retrocediendo unos pasos hacia la entrada de la casa, antes de mirar por encima del hombro a Tanjir y darle un pequeño saludo. Buenas noches, buenas noches. Tanjir respondió con su propio saludo, antes de que las mujeres se retiraran al edificio para regresar a donde estaba su habitación para pasar la noche. En unos minutos haría lo mismo, caminando de regreso a la habitación que compartía con Inosuke y Zenitsu, encontrándolos ya en sus futones con expresiones en blanco en sus caras que estaban iluminadas por la lámpara a la izquierda de Inosuke. ¿Cómo le fue? Ambos tenemos las costillas rotas, y tú también fracturaste la clavícula de Inosuke. Inosuke apartó parte de su cabello sobre su frente, revelando un nudo bulboso de color púrpura y rojo que salía de él y palpitaba incluso con el menor movimiento de ceja que hacía. Este nudo duele más que mis costillas, o mi hombro, lo siento. Tanjir se rió torpemente mientras se subía a su futón entre Zenitsu e Inosuke, mirando al techo con ellos mientras esperaban que el sueño llegara a ellos. Hoy, será mejor que te disculpes también. Realmente duele, ¿sabes? Murmuró Zenitsu, implicando que Inosuke era a quien se refería. Ser machacado de esa manera. Di que lo sientes. Voy a pasar. Di que lo sientes. Voy a pasar. Solo di que lo sientes. Ladró Tanjir, Inosuke frunciendo el ceño y negándose a decir nada. Zenitsu chasqueó los dientes y bajó la cabeza, mirando en dirección a Inosuke mientras también fruncía el ceño. Si vas a ser así, ya no comeremos contigo. ¿Ah? Dijo Inosuke, volviendo la cabeza y mirando a Tanjiro a Zenitsu. ¿Qué pasa con eso? Las comidas siempre saben mejor cuando se comen juntos, ¿sabe? Zenitsu respondió, y Tanjiro agregó otra confirmación mientras miraba a Inosuke. ¿Se lastimaron la cabeza o algo así? ¿Quién eres tú para hablar? Oyeron pasos fuera de su habitación, seguidos pronto por la voz de la anciana que les hablaba a través de las paredes de papel, su sombra visible a través de ellos. Ella les preguntó si necesitaban algo, y Tanjir tuvo que gritarle a Zenitsu nuevamente cuando llamó al amable anciano un monstruo por tercera vez esa noche. Una vez que se fue, los tres volvieron a mirar al techo, y se propuso la pregunta sobre la relación entre el emblema de la flor de glicina y el cuerpo de Demon Slayer. Si mal no recuerdo, según el cuervo, esta casa con el escudo de la familia Wisteria pertenece a una familia que una vez fue rescatada por cazadores de demonios en el pasado. Dijo Tanjir, tocándose la barbilla. Es por eso que cuidan a la gente gratis si son cazadores de demonios. Aunque, nunca esperé que fueran tan generosos. ¿Qué tan grande es el cuerpo de Demon Slayer? Preguntó Inosuke, moviendo sus brazos debajo de su cabeza para poder descansar sobre ellos. Ahora que lo mencionas, Inosuke, ¿por qué te uniste al cuerpo? ¿Eh? ¿Tenías algún tipo de razón, no? Un miembro del cuerpo de Demon Slayer irrumpió en mi montaña, así que competimos para ver quién era más fuerte, y agarré su espada. La explicación práctica de Inosuke hizo que Tanjir y Zenitsu lo miraran con incredulidad y arrepentimiento por la pobre persona que tuvo la mala suerte de encontrarse con Inosuke en la naturaleza. Estaban seguros de que el pobre tipo debía haber quedado traumatizado después de eso. Y luego, escuché que había algo llamado selección final y el hecho de que los demonios existen. Así que por eso te uniste al cuerpo de Demon Slayer. Y oye, tú y yo crecimos en las montañas, ¿eh? Dijo Tanjir con una sonrisa. Oye, no me metas contigo. Respondió Inosuke, antes de estirar la mano y ponerse su máscara de cabeza de jabalí. No tengo padres ni hermanos. Probar mi fuerza contra otras criaturas vivientes es mi único placer. Ya veo, respondió Tanjir, sintiendo un poco de dolor en el interior. Tú y yo somos más similares de lo que piensas. Un minuto más o menos de silencio persistió en la habitación antes de que Zenitsu suspiró y se sentó, empujando las cobijas del futón hasta su regazo mientras miraba la caja de Nezuko descansando en la esquina inactiva. Tanjir, nadie más pregunta, así que me preguntaré a mí mismo. ¿Por qué viajas con un demonio, y cómo te convertiste en un demonio?
Preguntó, mirando de nuevo a Tanjiro, quien se sorprendió un poco por sus palabras. Inosuke no dijo nada, pero sin duda estaba escuchando mientras Tanjiro se sentaba y le sonreía a Zenitsu. ¿Sabías de eso y aún protegiste la caja, eh? Realmente eres un gran tipo, ¿lo sabías? Gracias. Zenitsu no estaba preparado para los elogios y se abrazó a sí mismo y a su almohada, rodando de un lado a otro mientras afirmaba que Tanjiro no tenía que darle ninguno de esos elogios. Tanjiro señaló su nariz y le explicó a Zenitsu que sabía desde el principio que Zenitsu era una buena persona, incluso si a veces era un cobarde. Por supuesto que no mencionó eso. Nezuko luego comenzó a mover la puerta de su caja desde el interior, los sonidos hicieron que Zenitsu se pusiera de pie de un salto y mirara fijamente la caja. Está tratando de salir. Está tratando de salir. Oye, está bien, dijo Tanjiro para aliviar a su aterrorizado amigo. Créeme, está bien. ¿Cómo puedes estar tan seguro? La única respuesta de Tanjiro fue sonreírle a Zenitsu, antes de que volviera su atención a la caja, ya que la puerta también se movía y rascaba desde el interior. Verás, Zenitsu, el demonio en esa caja no es un demonio normal, en realidad es mi hermana pequeña, Nezuko. Ah. Balbuceó Zenitsu, mirándolo con incredulidad. ¿Por qué tu hermana pequeña? Toda nuestra familia fue asesinada por un demonio hace más de 2 años, solo ella y yo sobrevivimos, y Nezuko se convirtió en un demonio. Dijo Tanjiro, su sonrisa vaciló levemente cuando los recuerdos dolorosos resurgieron. La sangre. Los cuerpos de su familia y el abrazo protector de Nezuko alrededor de su hermano menor en la nieve. La conmoción de Zenitsu fue reemplazada por una genuina sorpresa cuando su expresión se normalizó, su mirada se dirigió a Tanjiro y se alejó de la caja. Toda su familia murió, y solo él y su hermana sobrevivieron. Vivir es una cosa, pero que la única familia que le quedaba se convirtiera en la que los había matado en primer lugar era todo lo contrario, y posiblemente peor. Cuando me entrené para convertirme en espadachín, Nezuko durmió durante los 2 años completos de ese entrenamiento, durante los cuales mi maestra le puso un hechizo, que todos los humanos son parte de su familia, y que ella debe protegerlos. ¿Y tú? Preguntó Zenitsu, sentándose en silencio y tomándose esto mucho más en serio. No eras originalmente un demonio, ¿verdad? ¿Cómo te convertiste en uno? Y, bueno, ya sabes. Fuimos atacados en la ciudad, cuando encontré una especie de amigo. Tanjiro se apoyó en sus manos y miró hacia el techo, su sonrisa ahora desapareció mientras los recuerdos que aún tenía de esa época reemplazaban a los del pasado lejano. Era otro demonio y su asistente, ella era una doctora que trataba a los humanos. En realidad. De verdad. Ella había modificado su cuerpo y el de su asistente para requerir solo una muestra de sangre de vez en cuando de sus pacientes para sobrevivir, es increíble pensar en eso, por decirlo menos. Ella también es la que estoy recolectando muestras de sangre porque va a trabajar en una cura para mi hermana, una cura que puede convertirla de nuevo en humana. Zenitsu estaba atónito al escuchar todo esto de Tanjiro. Inosuke, todavía en silencio, había vuelto la cabeza hacia ellos mientras él también lo escuchaba y realmente prestó atención por una vez, además de tener algo de sentido común para no interrumpir. ¿Y tú? Cuando nos atacaron, me hirieron, muy mal, de acuerdo con lo que dijo el demonio, ella dijo que casi muero. Continuó Tanjiro, quien miró sus manos de piel áspera. No recuerdo muy bien lo que pasó después de la batalla, pero, con lo que dijo, supe que no me mentiría. ¿Acerca de? Que acepté convertirme en un demonio y tener una segunda oportunidad para ayudar a Nezuko a curarse. Y entonces me dio un suero que había hecho, el mismo que transformó a su asistente en un demonio, y me salvó la vida. Tanjiro miró a Zenitsu mientras se frotaba la mano, dándole otra cálida sonrisa llena de felicidad, así como agradecimiento por el demonio del que estaba hablando. Gracias a ella, pude vivir y continuar mi búsqueda para curar a Nezuko. Ha sido difícil adaptarme, pero, he podido sobrellevarlo bastante bien. Y ahora, de alguna manera, también puedo soportar el sol. No me quemaré. Eso es genial, pero ya es suficiente. Nezuko, puedes salir ahora. Está bien. La mirada de Zenitsu volvió a la caja cuando cesaron los arañazos, y lentamente la puerta de la caja se abrió hacia afuera desde adentro. Normalmente estaría aterrorizado ante la idea de ver a un demonio cara a cara, pero después de pasar tiempo con Tanjiro y escuchar sobre su hermana y parte de su vida, el terror que normalmente sentiría era inexistente.
La puerta se abrió por completo con un ligero crujido, y una pequeña mano emergió de la caja, seguida por el encogido Nezuko arrastrándose y mirándolos. El corazón de Zenitsu luego dejó de latir por un momento y sus ojos se abrieron de par en par. Nezuko se arrastró completamente fuera de la caja, y después de ponerse de pie, la vieron crecer y volver a su tamaño normal, sus ojos rosados mirándolos con dulzura. Gaak. Jadeó Zenitsu, con la boca bien abierta. Inosuke incluso miró con sorpresa a la linda hermana pequeña de Tanjiro, antes de volver la cabeza hacia arriba y estirar los brazos hacia los lados y dejarlos planos sobre el futón y el piso de la habitación. Demasiado pensando para mí, murmuró, antes de quedarse dormido una fracción de segundo después. Tanjiro, la habitación se iluminó un poco alrededor de Zenitsu y Tanjiro miró a su amigo, cuyo cuerpo comenzó a emitir pequeños rayos de electricidad mientras su comportamiento cambiaba por completo. Zenitsu. ¿Desde cuándo me ibas a decir que tu hermana era tan adorable? Preguntó, sus ojos se llenaron de fuego y su expresión como la de la muerte. La electricidad continuó crepitando a su alrededor mientras agarraba su espada y la sacaba de la vaina, el corazón de Tanjiro dio un vuelco mientras se alejaba un poco del asesino.